misericordia de Dios, la misericordia divina y la misericordia cristiana que se deriva de la misericordia divina es estar cerca del que está en penalidad, sea su culpa o no lo sea. Sea que esté sufriendo injustamente, o sea que esté sufriendo porque se echó los apuros que está pasando sobre su propia cabeza. Esa es la misericordia cristiana. Si el Señor hace llover sobre buenos y malos. ¿Cuándo ha visto usted que no llueve sobre el impío que es vecino suyo? Le cae la misma lluvia que le cae a usted, le cae a los demás, porque el amor de Dios se extiende aún sobre sus enemigos. Entonces, oren por la hermana Silvia. Necesitan nuestra oración. Son quebrantos que nadie los puede entender. Solo el que está pasando por ellos lo sabe. Entonces, Dios mediante el próximo domingo la podamos tener. Iba a venir hoy, pero ya cuando el busito se va aproximando a la zona donde la recogen, ya estamos de pie ahí. Entonces, bueno, les comunico eso. Vamos al libro de Filipenses, capítulo 1, verso 11, ahí estamos. Ya estamos haciendo pruebas de transmisión por Facebook. Ojo, a los facebookeros, ¿verdad? Los que están guindados de las redes sociales. Recomiéndenla a sus amigos, denle like a la página de iglesia, ahí les van a dar información más puntual. Yo creo que las transmisiones están saliendo bien. ¿Qué dice ahí? Llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para la gloria y para la alabanza de Dios. Aquí debería leerse más bien el fruto que produce la salvación. ¿Es cierto? Porque toda buena obra, toda obra correcta que el creyente puede hacer, lo que aquí denominamos frecuentemente como frutos de justicia, son producto de la salvación. Busque usted, vamos a leer después en Santiago 3:17. La verdad, hermanos, que el motivo del creyente es vivir de tal manera que la gente pueda ver a Dios en su vida, en el reflejo de sus actos conductuales, cuando está sometido a presión, cuando está sometido a estrés, cuando está sometido a tristeza, cuando le llegan las malas noticias, cuando está alegre, cuando le dan momentos salariales. Todos esos actos del devenir diario de la vida del creyente deben de reflejar el carácter del Señor. Y ese es el objetivo en la vida del creyente, es decir, vivir de tal manera que la gente pueda ver al Señor. El creyente no vive de esa manera para traer créditos sobre sí mismo, sino para que los créditos le sean dados al Señor, no para que le aplaudan. Por ser el mejor empleado, el más misericordioso, el más compasivo, el más sensible, el más sensitivo. No, es para la gloria de Dios. Ese es el objetivo. Busquen el libro de Santiago, capítulo 3, verso 17. Pero la sabiduría que es de lo alto, aquí hay unas características sobre esa sabiduría. La sabiduría que es de lo alto es que, primeramente, pura. En segundo lugar, pacífica. En tercer lugar, amable. En cuarto lugar, benigna. Quinto lugar, llena de misericordia. Subraya lo que sigue. Y de buenos frutos. Otra característica, sin incertidumbre, es decir, sin doblez y sin hipocresía. La única manera de saber si una persona es realmente salva es por los frutos que da. Y hay solo dos tipos de frutos en el mundo, o de las tinieblas o de la luz.
Y el creyente refleja frutos de la luz, de la salvación. El apóstol Pablo era un hombre eminentemente práctico. Para él la doctrina y la vida diaria iban hermanadas, son inseparables. Si un creyente solo se llena de conocimiento bíblico y no lo refleja en la vida diaria, de nada sirve. Me decía un hermano pastor, le escuché una vez decir, que vive allá en Virginia. En el seminario donde me formé doctrinalmente, yo quedé asustado. Porque varios de los maestros con un PhD de 2 o 3 decían, yo en realidad no soy creyente. Estudié teología y les enseño teología. Y entonces yo una vez me atreví a preguntarle a uno de ellos, ¿cómo es eso de que usted está formando pastores aquí y no cree en Dios? ¿Cómo es posible eso? Sencillo, le dice, los seminarios suben en línea las necesidades que tienen académicas para conseguir candidatos y le califican. Yo las reuní todas, por eso estoy trabajando aquí. ¿Qué les parece? El diablo y los demonios son súper ortodoxos, doctrinalmente hablando. El Señor no le dijeron, ya el apóstol Pablo. En el libro de Hechos, ya Pablo conocemos ustedes quiénes son. Tú eres el hijo del Dios viviente, le dijo. Saben doctrina mejor que cualquiera de nosotros. Por eso están presentes en las iglesias y también en los seminarios. Pero los frutos de justicia, solo el Hijo de Dios producen, y usted sabe. Es la gran verdad. Nos dice aquí el libro de Santiago, hablando de este fruto, hablando de la sabiduría de Dios que produce ese fruto. Bueno, el libro de Proverbios lo hemos leído, ¿verdad? El libro de Proverbios enfatiza mucho el tema de sabiduría. Que ustedes miren cómo el diablo es tan ortodoxo. Hay un sector de los wesleyanos, de los descendientes de Wesley, de Carlos, Pan y sus hermanos, que le han puesto la cuarta persona de la Trinidad. Ya no son 3, son 4. Y esa cuarta persona de la Trinidad es una mujer que se llama sabiduría. Porque en el libro de Proverbios, usted lee en el capítulo 1, 2 y 3 específicamente, se habla de una manera antropomórfica de la sabiduría. Y el término en español da a entender, como que debe entender que es una mujer, que es una persona. Entonces dicen ellos que está en la palabra de Dios. Que no son 3, no es un Dios trino, cuádruple. Y el cuarto es una mujer, una diosa que se llama sabiduría. Y aquí hay varios de esos que ya creen eso. Después. Pero nos dice aquí que la sabiduría que viene de lo alto, es decir, que viene de Dios, es primeramente como pura. Ahí nos está hablando de integridad moral y espiritual, que es la motivación que todo creyente genuino debe de guardar en su vida. La sabiduría que es de lo alto, hermanos, es tan pura, está tan limpia de todo motivo bastardo y egoísta, que ha alcanzado tal nivel de pureza que puede ver a Dios. La sabiduría humana, que es la que usted y yo manejamos, el sentido común, la lógica común, no soporta el escrutinio de Dios. Trata de escaparse del escrutinio de Dios. Miren los medios de comunicación masivos, en las redes sociales, mucha gente sabia, enfréntela con la palabra de Dios y ahí rehuyen. Porque es una sabiduría de las tinieblas, es una sabiduría tenebrosa, literalmente. Pero esta sabiduría que es de lo alto soporta el escrutinio de Dios.
Esa es una sabiduría que viene de lo alto, que produce fruto. Ve usted el Salmo 24, versos 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Mira las cualidades que siguen. El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Y dice el verso 5. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Está hablando de sabiduría pura. Aquí, las cualidades que aquí se enlistan o que se enumeran, está hablando de una perfección exenta de pecado. Pero sí nos está hablando de la integridad básica en las motivaciones que tenemos en nuestro corazón y que se reflejan en la conducta diaria. Ese poder transformador solo lo logra el que ha sido salvado, el que se instruye por la palabra de Dios, el que no viene el domingo con la Biblia bajo el sobaco, llena de polvo, porque nunca la lee durante la semana. A veces le da hasta pereza abrirla, la trae el domingo solo a pasear y ni siquiera puede buscar los versículos que están ahí, pero en este ejercicio. Me decía una Biblia de algunos hermanos, allá en el tabernáculo bíblico en Londres, allá en el siglo XVIII, traen su Biblia a esta iglesia, decía, montado así en un atril redondo porque se ponían bien. La traen tan llena de polvo que con su propio dedo pueden escribir ahí la palabra condenación. Aquí nos está hablando, hermano, no de perfección. No estamos hablando de santos falsos. Está hablando de gente común y por creyentes de a pie, que no son perfectos en el sentido de perfección en gloria celestial, sino que son perfectos porque buscan al Señor de todo corazón. Y eso se refleja en los motivos internos que se reflejan en la conducta cotidiana. Hay otro texto que quisiera que viéramos. Salmo 51:7. El Salmo 51 forma parte de los salmos confesionales, ¿verdad? Que reflejaba el dolor del salmista por su falla, que había sido evidente de su adulterio con Betsabé. Nos dice que el Salmo 51:7 le dice al Señor: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Solo la sabiduría pura de Dios, que está libre del motivo bastardo y egoísta, puede llevarnos a un acto confesional como este. El hisopo, hermanos, es un arbusto, es un medio arbusto que crece en las paredes, es frondosito, y ese arbusto es nombrado bastante en las leyes ceremoniales que aparecen en Levítico, en Deuteronomio, en Levítico, y los sacerdotes lo utilizaban para, ¿cómo se llama esta acción? Rociar agua o sangre sobre los judíos devotos que llevaban al templo y que estaban ceremonialmente limpios de contaminaciones, como por ejemplo, ¿qué era una contaminación que necesitaba el ser rociado con agua o con sangre?
tocar un muerto, por ejemplo, y lo recuerdo. O sentarse en un lugar donde una mujer se había sentado con impureza, o un hombre también que había estado en ese tipo de falta. O, por ejemplo, cuando se había tocado un leproso, o se había acercado por lo menos un metro, él necesitaba ser purificado ceremonialmente. Para eso se usaba el hisopo. Pero este Salmo 51:7, cuando dice el salmista, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, expresa su anhelo para que Dios lo limpiara de su contaminación moral. Ese era el anhelo del salmista. Esa sabiduría viene de lo alto. Siempre que usted vaya a acostarse y antes de entregarse al sueño, haga un recuento del día. El Espíritu Santo de Dios le pide que haga ver sus faltas y confiésela, hermano. No hay que dormir con el corazón sucio, sino limpio. ¿Ya? Y el Espíritu Santo le trae a uno inmediatamente a memoria. Trataste mal a esta persona, hiciste esto, dijiste esto, pensaste esto. Porque, hermanos, todos somos malagradecidos con nuestro prójimo y con Dios. Y por eso los tratamos mal aún a Dios mismo. Entonces, ese acto confesional es parecido a esto. El perdón de Dios nos limpia de toda contaminación. Veamos en Mateo 5:8. Ese texto es parte del Sermón del Monte, ¿no? El Sermón del Monte creo que lo enseñamos completo cuando estamos en la tribuna, tal vez alguien lo recuerda. Tal vez Juanita se acuerda. Juanita tiene una memoria. Vamos a ver. Salmo 5:8, perdón, Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Estamos hablando de esa sabiduría que es pura, es tan limpia, que puede ver a Dios. Y dice aquí hay una promesa, el de corazón limpio, que no solamente va a ver al Señor por los ojos de la fe, como hoy lo hacemos. Nadie vio a Dios jamás, dice la palabra. Nadie. Cuando el Señor escondió a Elías en una cueva, le dijo, verás mi gloria. El Señor tuvo que taparle en toda la cueva. El Señor pasó, solo vio las espaldas del Señor. Madre, que yo tuve una visión, que una sierva, un siervo, que vi una visión, y miraba a Dios, y era así, y era así. Mentiroso. Nadie ha visto a Dios. Hoy le vemos por la fe, y le amamos por la fe. Pero un día le veremos cara a cara. En la gloria celestial, que es promesa de Dios. Aquel que mantiene su corazón limpio, porque todos pecamos. Aquí nadie puede decir que no peca. Todos pecamos. Todos. De palabra, de pensamiento, de hecho. Todos. Pero mantenemos nuestro corazón limpio. Como dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él mantiene nuestro corazón limpio. Si confesamos nuestros pecados. Amén. Hebreos 12:14.
¿Qué dice? Y dos cosas. Seguir la paz con todos, con los que te caen bien y con los que te caen gordos. Con los que te hacen la vida feliz y con los que te hacen la vida cuadritos. Seguir la paz con todos. ¿Y qué más? Y la santidad. Sin la... Ahí no está hablando del acto santo, sea posicional o de la santidad en la cual te entrega el Espíritu Santo día a día. Lo que nos dice ahí es que sin Cristo nadie va a poder ver al Señor. Pero es que a mi abuelita ya la tengo que ver en el cielo, porque mi abuelita no le negaba el pan a nadie. A todo el que llegaba ahí en el pueblo, a su casa, a todos le daba un bocadito. Le daba la mano a todos. Amaba a todos, a los niños, a todos, entre ya tienen que estar en el cielo. Sin santidad. Nadie llegará al Señor. Pero también en el contexto aquí nos habla en este término, seguir la paz, en el sentido de acercarnos a Dios. Y nos está diciendo ahí que si nos vamos a acercar a Dios tiene que ser con un corazón limpio y en plena certidumbre de fe, con la plena convicción de que Cristo es Salvador y es Señor, y que es sacrificio suficiente por el pecado. Por eso buscamos la limpieza de Dios, porque solo Cristo la puede dar. No hay jabón ni detergente en este mundo que pueda limpiar el alma, ni del impío ni del creyente. Solo el sacrificio de Cristo, obrado por su sangre preciosa, lo limpia. Y ese acercamiento a Dios, en certidumbre de fe y con limpia conciencia, es lo único que puede acercar al pecador a tener una comunión con Dios. No hay otra manera de hacerlo. Les voy a decir algo, hermano. Sus compañeros de trabajo, sus vecinos, sus socios de negocio, las personas con las cuales usted convive, sus empleados, nunca van a estar motivados a acercarse a Dios y a recibir a Cristo como Señor y Salvador si no miran en usted las cualidades que Dios desea de nosotros. Es una obligación. Aquí lo dice. Dos cosas, por lo menos, debe haberlo en nosotros. Estamos siguiendo la paz con todos y procurando la santidad sin la cual nadie va a decir. ¿Podemos decir amén a eso? También, regresando al texto de Santiago 3:17, nos dice que esta sabiduría que es de lo alto también es que pacífico. Ser una persona pacífica, hermanos, es una persona que procura la paz, que ama la paz, que gesta la paz. No es una persona belicosa, no es una persona de mecha corta, luego ni mecha tiene, explotan. Está procurando la paz, está amando la paz. Mire, la sabiduría que es de lo alto, que produce el Espíritu de Dios como un fruto en la vida del creyente, es una sabiduría que produce relaciones correctas entre los hombres. Hay un pajarito ahí en el sur, en las cañeras, se ve. Y cuando le meten fuego a la caña para cosecharlo,
Esos pajaritos agarran la bracita y la llevan a otro punto del cañar y ayudan a encender el fuego. Un creyente no debe ser así, ¿no? Avivando los fuegos de los conflictos, ¿no? Poniendo a pelear. Mire, uno tiene que tener discernimiento. Cuando una persona que está frente a usted la quiere causar en un conflicto, puede ser que esa persona esté actuando por cuenta propia, que en realidad tiene un chimón con usted. Pero puede ser también que esa persona solo sea un instrumento de otro, que lo esté encandilando para que usted arregle para el frente. El creyente debe ser sabio. Esta sabiduría que es de lo alto produce relaciones correctas entre los hombres. Si yo voy a asumir una relación de hermandad con hermanos de esta iglesia, yo debo de ser responsable de cuidar esa relación. Y si dentro de esa relación se va a dar una relación comercial, más allá de la filial, con más cuidado debo de manejarlo. Si le voy a ofrecer mis servicios profesionales a esa persona, yo tengo que cuidarle aún más, cumplirle lo que le estoy prometiendo. No debe de cuidar eso. Debe ser un amante de la paz, debe procurar la paz, debe proseguir con relaciones correctas con las personas. Y sobre todas las cosas, relaciones correctas con Dios. Porque hay una sabiduría, hermanos, que es arrogante y es aguda, que separa a las personas, que ve a los demás con desprecio. Hay una sabiduría que también es cruel, que le gusta clavar el puñal por detrás a las personas, con palabras hirientes y agudas. Hay también una sabiduría en este mundo que es una sabiduría pervertida, que seduce a las personas y las saca de su fidelidad a Dios, las aparta de su fidelidad a Dios. Un creyente que deje de venir a la iglesia se convierte literalmente en un cubo de hielo, hermano, un témpano verdadero. Cuesta hacerlo volver a la iglesia, se enfrían, se endurecen, hacen del dinero su Dios, de su prosperidad su Dios, de sus títulos, de sus pensamientos, de sus razonamientos, hacen su Dios, no quiere saber nada de Dios. Son como el danés o el escandinavo típico, que usted vaya y predíquele el evangelio. Le dicen ellos, yo no necesito de Dios, mi Dios es el Estado, mi Dios soy yo mismo, no necesito de Dios, tengo todo. Me quitan el 30% de mis ingresos, pero me dan todo, yo no necesito de Dios. Dice el salmista, no me des pobreza, ni me des riqueza. Mantengo el pan necesario. Amén. Es mejor, hermanos, pasar pollón quebrado, pollón comido, que tenerlo todo y negar a Dios. O venir a Dios con esa falsa seguridad, mi vida está resuelta porque tengo suficiente piso, hermano. ¿Qué les parece? Regreso. Ve usted lo que nos dice Mateo 5:9. ¿Quién quiere ponerse en alto y leerlo? Pero con voz de trueno. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. En el 5:9, ¿verdad? ¿No es ese? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Sabe usted qué significa el término bienaventurado? Doblemente feliz. Eso es lo que quiere decir.
Y lo está diciendo el Señor. Porque califican en esta, creo que son 9 bienaventuranzas. Son doblemente felices por el Señor. Bienaventurados los pacificadores. Hermano, Dios extiende su amor sobre sus enemigos. ¿O no? ¿Qué dijo el Señor en la cruz del Calvario? Dentro de una de sus alocuciones. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Viene Pedro allá en el huerto, recuerden, en Getsemaní. Entonces el Señor, bueno, primero habían estado tomando la cena del Señor. ¿Recuerdan? En el aposento alto. Salen de ahí, cruzan el torrente de Cedrón, que era una quebradita que estaba fuera de Jerusalén, iban cantando el Salmo 139 y otros. Llegan al lugar de la aprehensión, el Señor les pide, ya no está triste hasta la muerte. Acompáñenme a orar. Aquellos estaban deprimidos, hermano, estaban llenos de sueño, literalmente estaban deprimidos. Y termina el momento de la oración penitencial del Señor, profunda, de un momento de tensión tan fuerte que la sangre, el torrente sanguíneo se concentra en el corazón y empieza a salir disparado al epidermis de la piel. Empieza a salir sudor con sangre. Es extremo, solo lo ven las personas que han pasado tremendas angustias. El Señor estaba angustiado hasta la muerte. Sentía el Señor el fétido dolor de la muerte a sus 30 años de edad. Mira la turba que viene. Le dijo el Señor, vamos, y pues, no esperar que vengan aquí, vamos a ver. Y viene su discípulo, saca la espada y le vuela la oreja al cielo. Le dijo el Señor, guarda la espada. Si esta era mi hora, yo tengo legiones de ángeles, solo la llamo y me vienen a librar. Ese fue el primer momento claro donde el Señor pudo desmarcarse de la cruz. Lo hizo. Antes también, porque cuando estaba ya siendo perfumado por aquella mujer que rompe el vaso de alabastro, recuerdan, y lo perfuma, lo anticipa para la muerte. La mujer tuvo más discernimiento que sus discípulos. Y pudo haberse escapado de ahí a otro pueblo cercano y tenía que ¿qué pasa? Él no hizo eso. El Señor llegó hasta la cruz por amor. Y todavía sigue amando a este mundo perverso, hermanos. Hoy todos los impíos, políticos, empresarios, periodistas, todos dicen amén, bendiciones. Usted ya ni distingue, ¿sabes? Usted dice, ay, que es hermano, dice, ya se arrepintió. Son diablos, hermanos, diablos. Han asumido todo el lenguaje evangélico y usan a Dios de excusa para todo, para el delito y para el bien, igual, todos. No es cuestión de ideología, hermano, es cuestión del corazón del hombre. Dice el hombre en su corazón, dice el Salmo, no hay Dios. El problema del hombre no es intelectual, es moral, es ideológico, es que tiene el corazón podrido, está separado de Dios literalmente. Y el Señor ama al mundo. El Señor extiende todos los días su amor, cual manto sobre buenos animales, todos los días. Dios tiene razones de sobra para destruir a este mundo y pulverizarlo, todo este universo, si Él quisiera. Razones hay. Pero Él es grande en misericordia. No quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso el Señor extiende su amor todos los días. El amor universal de Dios, hermanos, ¿cómo se manifiesta? En que Él extiende su misericordia.
sus actos de bondad de una manera indiscriminada. Dios sana también al impío y sana al creyente. Suple las necesidades de ambos. Eso es lo que los teólogos llaman la gracia general, la indisciplinada. No hay que confundirlo con el amor eterno de Dios por sus elegidos, que esa es otra cosa. El Señor mira el sello del Espíritu Santo en el que es salvo, ahí lo está viendo todos los días. Y mira la obra del Espíritu Santo haciendo trabajo de santificación diario, todos los días. Porque somos tercos y burros más que una mula. Y el Espíritu Santo de Dios trabaja todos los días amansándonos como bestias que somos y preparándonos para la eternidad. Porque es el juramento de Dios en la vida del creyente acerca de salvación eterna y de gloria sin fin. Amén. Trabaja, trabaja, trabaja. Ese es el amor eterno de Dios por sus elegidos, que es distinto al amor de Dios que extiende todos los días sobre buenos y malos. Pero de todos modos, lo que Dios hace por los malos, lo hace con un corazón sincero, que es bienestar del bueno de Dios. Amén. También nos dice, vamos a regresar a Santiago, porque nunca entra en Santiago. ¿Entre qué está Santiago? Entre Hebreos y los de Pedro, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra característica tiene esta sabiduría? Es una sabiduría que es amable, nos dice Santiago 3:17. ¿Cómo podríamos explicar esto? Es como una persona que tiene un carácter dulce, razonable, que no es que es tonta, no es que es mensa, sino que se somete a todo tipo de maltrato y de dificultad con humildad, con tranquilidad. Esa sabiduría que es amable es la actitud que interviene para arreglar las cosas cuando aún la misma justicia se ve injusta. Que no toda ley de los hombres es justa. Los hombres hacen leyes a su antojo y las cambian a su antojo y las modifican a su antojo, la violan cuando se quieran. Es esa sabiduría cuando sabe que es algo injusto lo que se está promoviendo o haciendo y sabe cuándo no aplicar la estricta letra de la ley implacable. Es aquella sabiduría que sabe perdonar, donde esa misma ley implacable le está concediendo todo el derecho de poder condenar. Esa sabiduría que viene de Dios, hermanos, sabe buscar consenso. No insiste en su derecho. Sabe ponderar entre lo injusto y lo que es misericordia. Sabe que en este mundo hay cosas más importantes muchas veces que las reglas, que las normativas. Es una sabiduría divina que es dulcemente razonable. Y tiene ese equilibrio que solo de Dios viene. Que puedes tener una amable invitación a hacer consideraciones que le gustaría que a uno mismo se las tuvieran también. La regla de oro nos las enseña el Sermón del Monte. Hacer con nosotros como nos gustaría que hicieran con nosotros. Siempre que usted haga algo injusto con alguien, no maltrata, piense si le gustaría. Como seres humanos nos protegemos siempre. Procuramos salir en caballito blanco con todo. Entonces, hagamos eso. Esa sabiduría de Dios que es amable, que hace y actúa de esa manera. Solo quiero leer un texto en Mateo 5, 10 y 11. Luego lo vamos a ver en el Evangelio de Lucas.
Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen. Desde el 10 más bien, ¿verdad? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, es decir, os insulten y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Y lo dice el Señor ahí, bueno, ni entiendo. Vaya usted conmigo a Lucas 6, 22 y 23. Él hace el mismo enfoque aquí. Lucas capítulo 6. Lucas 6, ¿verdad? Verso 22 y 23. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando los aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es que grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. La persecución no es algo que uno lo debe de buscar. Eso es algo ilógico, es una locura, no se debe de hacer. Provocar a la gente para que lo persiga a uno. Pero nos dice aquí esta bienaventuranza, el sermón del monte, que todo aquel cúmulo de falsedades que se pueda decir contra un hijo de Dios lleva la firma de Dios de bendición. Un creyente no debe sufrir por hacer lo malo, por actuar incorrectamente, por tomar actitudes voluntariosas en su empleo, en su empresa, con su empleador o como sea. Pero si va a sufrir por el nombre del Señor, bendito es ese varón. El Señor lo bendice, va con bendición de Dios. Amén. No ande su nombre de boca en boca por andar diciendo y haciendo cosas malas. Usted no puede andar con manos impíos allá afuera. En las crisis nacionales no ande blasfemando de los gobiernos ni de las autoridades. No haga eso. Ya la palabra de Dios le dice lo que tiene que hacer. Orad por vuestros autoridades, los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente. Si no vivimos quietos y reposadamente, porque la iglesia no está orando por su gobierno. Sí, es sencillo. Ven. No espero que esté de acuerdo conmigo. Lo dice la palabra de Dios. Tenemos de ser distintos. Hablar de esperanza, de fe, de amor por este país, hermano, de salir adelante. ¿Cómo va a tener usted hijos lanzados al viento si los está sacando fuera del país? Perdón que haga así, hermano, pero que a mí me duele eso. Véanlo. Debemos de cumplir nuestro papel como hijos de Dios en la tierra que tenemos. Amén. Y ser bendición para otros. La gente está desesperanzada allá afuera, hermano. Hay gente que pasa viendo videos por TikTok y Facebook de gente que sale en los vehículos a darse en la madre con cualquiera, agarrar una pistola y tirar, y quieren hacer lo mismo, hermanos. Eso es lo que la gente está viendo. Somos imitadores de lo malo, reproducimos conductas equivocadas. Eso no debe ser así. El creyente debe ser luz y sal. Luz al que esté en oscuridad, porque esas son actos de tinieblas, son actos de oscuridad. Amén. Debemos de ser distintos. Termino leyendo Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente que pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre y sin hipocresía. Continuaremos el próximo domingo. Vendrán. No hay aplausos. Dile la gloria de Dios. Un profundo amén. Bueno, Señor, gracias infinitas por la bendición de poder escuchar tu palabra, por esta hermosa comunión que hemos tenido. Te damos gracias por los hermanos que han alcanzado un año más de vida en este mes. Gracias por la hermana Silvia, llenarla de consuelo a ella y a su familia por la pérdida de su hija.
Gracias por la niña de Angélica y Jonathan que presentamos. Permite que sean constantes en esta casa. Bendice a nuestros niños, Padre, que han tenido toda una fiesta ya desde las 10 de la mañana. Permite que esos niños vengan a engrosar las filas de la escuela bíblica infantil y del comedor infantil. Gracias, Padre, por este tiempo de comunión y de bendición. En el precioso nombre de Jesús te damos las gracias. Amén.